Hola, buenas noches. Mi nombre es Teresa Rosales, yo soy estudiante del Politécnico Santiago Mariño y en este momento voy a explicar mi proyecto de levitación magnética. Entonces, bueno, yo pues en este momentico no puedo compartir la pantalla porque pues no tengo forma de cómo grabar por medio del Zoom para poder compartir mi pantalla, pero voy a dar una breve introducción de lo que yo realicé. Bueno, básicamente mi trabajo de levitación es de levitación magnética, obviamente, y se basaba prácticamente en seleccionar un objeto, ¿cierto?, para que se pueda levitar al haber que repelaran en los imanes, ¿sí? Entonces, bueno, aquí por ejemplo estoy mostrando en mi celular, no sé si se alcanza a ver, esperan a ver, porque es que como estoy acá un poquito encartada con esto. Ay, no creo que se logre mirar, no se logra ver. Bueno, entonces aquí básicamente estaba mirando mi trabajo, ¿sí? Entonces el objetivo principal de este experimento es que un tren levite, ¿sí? Escogí un tren porque me pareció que era muy interesante ese tema del tren, ¿cierto? Igual la levitación magnética es hacer de que cualquier objeto que sea levite. Entonces, el objetivo principal es explicar las leyes de la física que permiten dicho funcionamiento, ¿cierto? Entonces, en este caso sería la atracción y el rechazo de los imanes según sean los polos. También como objetivo específico podemos ver que recolectamos ciertos materiales, también construimos un modelo de tren, hacemos funcionar dicho modelo y también explicamos el funcionamiento que tiene el tren para hacerlo levitar. En el marco teórico fue muy interesante porque ahí podemos explicar el término de levitación, ¿sí? Entonces también podemos ver de que eso es un efecto que se produce en la aplicación de una fuerza a un objeto, ¿sí? Que se cancela su peso permitiendo que ese se quede flotando en equilibrio. También ese teorema incluye que los imanes, ¿cierto? Estos mantienen un equilibrio y se realiza por medio de fuerzas eléctricas, magnéticas, gravitatorias o estáticas. También podemos observar lo siguiente, que para que estos objetos permanezcan en el aire, ¿cierto?, los imanes tienen que estar potentes, ¿sí? Tanto en la parte inferior como en la parte posterior. En este caso, en el trencito, aquí podemos ver que utilicé un cartón para simular el tren. Entonces, vea en este caso cómo se pegaron los imanes, ¿sí? Esos imanes deben de ser potentes para que este tren pueda levitar. Entonces, ¿qué ocurre? Déjenme ya pongo acá, ¿ok? Deben de ser potentes, como ya había dicho, para que estos imanes se crea, por ejemplo, una atracción o una repulsión, ¿sí? Entonces, que supere su peso y puedan levitar, como estaba mencionando. Entonces, bueno, en este proyecto vamos a realizar que este tren levite por medio de la repulsión de los imanes. Entonces los materiales utilizados fueron imanes, ¿cierto?, que se consiguieron tanto redondos como cuadrados. También utilicé para hacer como lo que sostiene el tren, unas piezas de plástico, que en este caso utilicé unas reglas que yo tenía de 30 centímetros, las pegué de forma angular de 90 grados. Esas como les mencionaba, son reglas de 30 centímetros por 2 de ancho, las reglas normales comunes que uno utiliza pues en dibujo. También para hacer este tren, estas medidas básicamente son de 25 centímetros de largo, ¿sí?, por 5, 25 de largo por 5, y eso acá mide 4 centímetros. Y pues
Entonces, la base general pues de toda mi maqueta mide 35, sí, perdón, 50 centímetros de largo por 35 por 25 de ancho. Entonces, eso es lo que mide mi maqueta en sí. También se utilizó silicona en barra, pues obviamente para pegar esto, ¿cierto? Pues podemos ver de que yo pues utilicé ciertos pedazos de cartón para formar esta forma. Bueno, entonces en el procedimiento, como pues estábamos viendo, seleccioné mi pieza, ¿cierto? Se organizó, se arreglé eso, se colocaron los imanes en esta forma. También a su vez, para que estuvieran bien ajustados, se pegaron pues con silicona, ¿sí? Y una silicona que es calientita que utiliza uno en la pistolita pues. Y también se trazaron varias líneas, que eso es muy interesante, que a pesar que no lo pueda mostrar, no sé si se logre mirar, listo. Aquí se logra ver más o menos cómo sería la forma en que se organizó. Se hizo una línea en el medio, ¿cierto? En esa línea en el medio contamos 5 milímetros de un lado y 5 milímetros hacia el otro lado. En este caso, en esa línea donde dicen 5 milímetros se pegaron los imanes, que serían en este caso los rieles. Y de la línea del medio hasta las líneas de afuera hay 20 milímetros, que ahí es donde se pegó la pieza angular. Sí, en este caso serían las reglas que se pegaron de forma angular. Bueno, entonces una vez que se colocó eso, se realizó eso, se pegaron los imanes en las líneas que dicen 5 milímetros, en la que está al ladito de la línea central. También se puso sobre los rieles, ¿cierto? Este tren. Obviamente tendríamos que tener mucho cuidado porque deberían de estar las cargas opuestas, ¿cierto? Entonces, esta carga que está acá debería ser la opuesta de la que está en el riel, para que este pueda flotar y se haga pues lo del experimento. Entonces, una vez que se realizó eso, se comprobó de que el tren no se queda atascado, el tren levita normalmente. Y también mostramos acá cómo quedó nuestro tren. Nuestro tren de forma vertical, ¿cierto? Nuestro tren también de forma trasera y de forma diagonal. Entonces es muy interesante esto. También podemos ver que el resultado final es que es un teorema que es muy interesante, ¿cierto? Y nos puede ayudar mucho. Además, ese sistema permite hacer flotar y se basa básicamente en la atracción y el rechazo de los imanes, según sean sus polos. Bueno, entonces voy a mostrar cómo es mi maqueta. Yo lo voy a mostrar de esa forma, qué pena pues grabar el video así, pero no tengo pues el computador en el momento porque tengo unos pequeños inconvenientes, entonces estoy grabando de una tablet y siempre es un poquito complicado. Entonces bueno, aquí podemos ver mi maqueta, ¿cierto? Este sería mi trencito hecho de cartón. Vemos la base que mide los 50 centímetros de largo por los 35 de ancho. Y vea las reglas como quedaron de forma angular, se pegaron que hicieran una forma de un ángulo. Mira acá como quedó. Y vean como quedaron los rieles pues de acá los rieles del tren, ¿sí? Entonces, como no tenían no conseguí pues como se dice una cinta que fuera magnética totalmente, porque bueno, conseguí una la verdad, pero no funcionó. Entonces encontré esos imanes que son redondos y unos que son cuadrados. Entonces los intercalé.
por uno cuadrado coloqué dos redondos y así sucesivamente para que pudiera pues realizar el proyecto. Entonces bueno, voy a pasar a colocar mi trencito. ¿Ve? Lo coloqué y ahí está flotando. Entonces vea que cuando uno lo mueve, él flota normal, no se pega ni nada. Entonces, vea. Y ese es el funcionamiento de mi trencito. Yo por dentro, pues obviamente como eso es de cartón, le coloqué un juguetico aquí por dentro para que le pudiera dar un poquito de estabilidad. Porque como es de cartón y no es de madera, pues por los costos y como era algo pues de reciclaje, entonces le coloqué un juguetico dentro como para que le diera estabilidad al cartón y este pudiera funcionar.